que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? ¿Sabes qué? Te mintieron mucho, ya sé que lo sabes, pero lo que voy a hacer en los próximos minutos es contarte cómo te mintieron, cómo usaron una pasión absolutamente nacional para lo único que hicieron bien en todos estos años, que fue robar. La historia comienza el 20 de agosto del 2009, sí, hace ya 15 años. 15 años. Ese día, la megamechera intergaláctica profería una de esas barbaridades que tanto le gustaban a sus focas aplaudidoras. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Sí, habló de los secuestrados de la dictadura al lado de Julio Grondona. Te voy a contar cómo Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno nacional y popular te robaron 1.200 millones de dólares. Eso según las cifras oficiales, y por las cuales estos simpáticos personajes están ahora en el banquillo de los acusados. Pero hay más. Hay una causa que un periodista solo, a lo largo de los años, investigó. Llevó a la justicia, la denunció en la justicia. Sin embargo, no ha pasado nada todavía. Y por esa causa podrían sumarse a los 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares más. Se lo llevé a cientos de periodistas, de políticos, periodistas deportivos, periodistas de investigación. Nadie lo quiso, era un fierro caliente. Lo llevé a la justicia, tampoco pasó nada, lo tiene la jueza Capuchetti, juzgado federal número 5, el que era de Ollarvide. Está Baño María, lo tiene el fiscal Stornelli, no pasó absolutamente nada. Eso te lo cuento más tarde, pero ahora vas a escuchar la única cosa verdadera que Cristina Fernández de Kirchner dijo esa tarde en el predio de la AFA. El gobierno no quiere hacer negocios con el fútbol, al contrario. Es cierto, el gobierno no hizo negocios con el fútbol, todo lo contrario. Quienes sí hicieron negocios con el fútbol fueron los dirigentes kirchneristas y algunos dirigentes de fútbol. En 2009, los clubes de fútbol venían económicamente muy mal. Tanto que hasta estaba en duda si se podía hacer la segunda parte de los torneos del año, el torneo Apertura. Entonces, el presidente de la AFA, Julio Todo Pasa Grondona, más el presidente en ese momento de River, que era José María Aguilar, más el vicepresidente de Boca en ese momento, José Beraldi, fueron a Torneos y Competencia, que en ese momento tenía el monopolio de la transmisión de fútbol. Le dijeron a la gente de TIC, dejen de cobrar el codificado a aquella gente que quiere ver fútbol y cóbrenle a todos los abonados entre 10 y 12 pesos más. Como había 5 millones de hogares con cable, eran 60 millones al mes. 720 millones de pesos al año. Don Julio quería que esa cifra fuera directamente a la AFA y no los 268 que habían firmado en el contrato para ese año. De golpe, pedía 452 millones más. La diferencia era brutal. Apareció entonces el Estado presente, que le prometió a la AFA 600 millones de pesos anuales por la transmisión de todos los partidos de fútbol. El contrato firmado decía entonces que la AFA iba a recibir 600 millones de pesos al año, reajustables por supuesto, por la transmisión de todos los partidos de fútbol que iba a hacer el propio Estado. A partir de ese momento, el Estado se encargaba de que los partidos de fútbol fueran transmitidos por televisión. Si por publicidad el Estado recaudaba más de 600 millones al año, el excedente se iba a repartir en partes iguales entre la AFA y el gobierno, que iba a usar ese dinero, según prometió, para incentivar a los deportistas olímpicos, para ayudar a los deportistas olímpicos. Esa misma comercialización del producto que ustedes hacen es lo que va a garantizar el pago del mismo y estoy segura además va a exceder el contrato. Por eso hemos planteado que en lo que exceda el 50% será destinado a la AFA y el 50% a la promoción del deporte olímpico. Queremos devolverle se iba a pagar los 15 de cada mes para transmitir 2 partidos los viernes, 4 los sábados y 4 el domingo, siempre distintos horarios que permitiesen que la televisión los transmitiese todo en directo. La jefatura de gabinete se guardaba para sí el derecho a decidir cuáles eran los partidos que se jugaban los días domingo y además, por contrato, River y Boca siempre tenían que jugar en domingo. Con esos 600 millones, los clubes iban a solucionar su problema económico, el gobierno no iba a poner un peso y es más, tenía pensado ganar dinero. Sin embargo,
pasaron cosas. Así lo cuenta quien hizo la denuncia en su momento, por el cual ahora estos simpáticos muchachos están en el banquillo de los acusados. Graciela Ocaña, legisladora. Un formato en donde participaron desde dirigentes deportivos, dirigentes políticos y también empresarios que se quedaron con el dinero que definitivamente no fueron a los clubes, porque a pesar parte de ese dinero que iba a ser para salvar a los clubes, devolverles la capacidad económica, nunca pasó. Hoy los clubes están de igual de fundidos como estaban en el 2012. En su momento los clubes estaban contentos. Cuando se anunció. Cuando se anunció, sí, porque se anunciaba como que el dinero iba a llegar directamente a los clubes, pero en realidad había un intermediario. Oh, un intermediario. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Había un intermediario, que era la AFA, manejada en ese momento por Julio Grondona. El dinero iba a la AFA y la AFA debía repartirlo. Debía repartirlo en los clubes, equitativamente. 600 millones de pesos a repartir entre todos los clubes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron? La AFA cobraba, pero no giraba ese dinero de inmediato a los distintos clubes, sino que daba cheques a 180 días, 360 días, y entonces los clubes, para recibir el dinero, tenían que pasar por la ventanilla de una red de financieras, cooperativas y todo lo demás, que se quedaban con gran parte de ese monto que volvía a las manos de los dirigentes deportivos y políticos. Quedó claro, el Estado siempre puso la plata, la AFA siempre recibió la plata, pero la AFA de don Julio Grondona, en vez de darse vuelta, y cuando recibió la plata, darse vuelta y dársela a los clubes, les daba cheques por 90, 180 días que los clubes debían cambiar en las financieras, en algunas financieras. ¿Quién elegía las financieras? ¿Quién decidía a qué financieras tenían que ir? La AFA, pero eran financieras muy conocidas porque intervinieron en otros negociados del gobierno nacional, en la causa Chicone, en la mafia de los medicamentos. Entonces, era el mismo sistema que utilizaba la política para lavar dinero. Para todos, para los que llegan a la gloria, para los que estuvieron cerca, para que grandes y chicos compitan de igual a igual, para los que sueñan hasta el fin, para los que nunca dejan de soñar, para los que se van de la cancha, pero quedan en el corazón. Es para los 11 que están adentro y para los miles que alientan desde afuera. La pasión del fútbol no tiene barreras. El fútbol es para todos en HD, por la TV Pública Digital. Bueno, voy a profundizar un poco en esto que dijo Ocaña, pero andá sabiendo que esto es solo una parte del curro que es mucho, mucho más grande. Y atención ahora, porque a pesar de que estoy pelado, no soy Pañi y les prometo que voy a terminar toda la nota sin hablar de Magdalani, creo. Como ya dije, la AFA, en lugar de darse vuelta y repartir la plata, le daba a los clubes cheques a 180 días o un poco más. ¿Qué pasaba? Los clubes, especialmente los más chicos, necesitaban con urgencia esa plata. Entonces iban a las financieras a que se los cambiaran. Se los cambiaban con un descuento que llegaba hasta el 70%, cuando si hubieran ido a un banco ese descuento no pasaba del 30%. ¿Qué financieras eran? Me baso para esto, para contarte esto, en un informe que hizo la revista Olé en el 2017. Ellos estudiaron 1.600 cheques. Estos son los resultados. La mayoría de esas operaciones eran llevadas a cabo por Carlos Greppi. ¿Quién es Carlos Greppi? Un íntimo amigo de Carlos Liuzzi. ¿Quién es Carlos Liuzzi? Ex subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, hombre de absoluta confianza de Carlos Zanini. A Liuzzi lo sobreseyeron tanto Yarvide como Martínez Di Giorgi. Martínez Di Giorgi, para muchos, el único juez de Comodoro Pi que es peor que el hijo. Pero miren lo que son las casualidades. Son las mismas cuevas, las mismas que utilizó Schocklender para Sueños Compartidos. Financieras que, según cuenta el amigo Gasulla en su libro El negocio de la impunidad, tienen siempre por detrás al ex todopoderoso Julio De Vido. Ex, no sé. Estas son las financieras: Propyme, Agropecuaria El Sonda, Agropecuaria Monteleón, Agropecuaria Agroindus, Junín Cereales y Fiorito Factoring. Todas ellas, según esta misma investigación, no tenían casi ninguna otra actividad, o sea, eran pantallas absolutas para este pasamanos. Otra que llamaba la atención es la financiera Abacon, con la que trabajaba el Quilmes de Aníbal Fernández. Qué buen ojo Abacon para abrir
su negocio, porque justo fue después de la implementación por parte de Aníbal Fernández del fútbol para todos. Siempre según esta investigación, clubes más chicos como Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes, All Boys y Colón de Santa Fe usaban estas financieras que nombré recién. Uno de los nombres más resonantes es el de Amigal, de los Amiguis, en realidad de Galitis, Jorge Galitis, un personaje, una joyita que Lelita Carrió alguna vez vinculó con Daniel Angelici. Amigal tenía una particularidad, según descubrió hace ya años el periodista Nicolás Pizzi. Asociaba a tesoreros o presidentes de clubes para después descontarles los cheques. ¿Sí? O sea, los propios que se los descontaban eran asociados a la financiera que los descontaba. Ahí está el presidente de Argentinos Juniors, Luis Segura. Por el Club Tristán Suárez está Gastón Granados, que es hijo del intendente histórico de Ezeiza, Alejandro Granados. Por el Club Quilmes está José Luis Meissner, ex mano derecha de Julio Grondona y socio de Aníbal Fernández, inhabilitado de por vida por el temita del FIFA Gate. En Amigal, los amiguis fueron River, San Lorenzo, Independiente, Huracán, Argentinos Juniors. Galitis, el dueño, además, es el dueño de Aldine, que está vinculada a la ruta del dinero K. Hoy, Galitis y su socio Eduardo Almirante están en el banquillo de los acusados. También hay un cheque de 250.000 pesos descontado en Maxifarm. Maxifarm, que era de Raúl Moneta. La financiera ya había aparecido en el caso Chicone. Pero hay más, por supuesto, porque algunos directivos del fútbol se crecieron tan impunes, estaban tan impunes, que abrieron sus propias financieras para descontarse ellos mismos los cheques que le daba la AFA, que siempre se los daba, cheques que daba el Estado, que siempre se los daba, con dinero tuyo, que fue a parar a sus bolsillos. Por ejemplo, el expresidente de Tiro Federal, Carlos Dávola, que era beneficiario de Climafin, que además está en la causa de la mafia de los medicamentos y que también está ahora en el banquillo de los acusados. El tesorero de San Lorenzo, Osvaldo Di Meglio, tenía una financiera, la financiera Mafra. Y el presidente de Unión, Luis Span, según la investigación de Olé, tenía una enorme cantidad de mutuales en pequeñas localidades del interior que cumplían una única función, cambiarle sus cheques. Otra simpática característica de los cheques era que nunca eran de más de 50.000 pesos. Si tenían que pagarle 100.000, le daban 2 de 50.000 pesos. Fácil. Así ibas a la ventanilla, lo cobrabas y no quedaba ningún registro. El Estado pagaba, pero la plata se desviaba en el camino. Una gran cantidad de fondos que era una intermediación parasitaria que no hacía que la plata llegara a los clubes. Entonces, ¿cómo terminó el asunto? Los clubes siguieron tan mal como siempre. Los dirigentes deportivos cada vez más ricos y los dirigentes políticos también, y algunos empresarios que participaron de eso, porque acá... ¿Quiénes? Y acá otro tema, otro curro, que es el de los camiones de Iveco, pero ese viene después. Antes te voy a contar otro curro. ¿Te acordás que hace un ratito te conté que Cristina Fernández de Kirchner dijo que la plata que sobraba de la publicidad iba a ir para ayudar a los deportistas olímpicos? Bueno, lamento decirles, deportistas olímpicos queridos, todo puede fallar. De un día para otro, el gobierno que había dicho que de la publicidad que usará Sacoso, decidió que no habría más publicidad privada y solo iba a haber publicidad del Estado. ¿Qué pasó? Hay varias teorías, cada una más preocupante que la otra. Empecemos con la teoría oficial. Dijo Aníbal Fernández: lo que decidimos es no pasar publicidad, salvo dar el nombre del propio campeonato, Iveco, y dejar el resto de los tiempos para la publicidad oficial, conforme lo estableció la propia presidenta cuando firmó el contrato. No era lo que establecía el contrato, pero viste, Aníbal es así. La del nombre del campeonato es de la publicidad de Iveco, cuyo monto permanece en secreto. Otra cosa que dijo Aníbal en esa ocasión fue que cuando hicimos el cálculo, el total que nos significa era una cifra irrisoria lo que entraba por publicidad. No tenía sentido que estuviéramos dando la mitad de los segundos disponibles para publicidad por una cantidad irrisoria. Esto pasa cuando buscas en el diccionario la palabra cinismo. Hay otra interpretación que dice que bueno, que lo que querían era llenar de militancia un espacio muy popular como es la transmisión de fútbol. Contaban para eso con el entusiasmo de relatores y periodistas entregados a la militancia prepotente. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos, porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? ¡Mauro Matos! Y en noviembre volvieron los goles de Mauro. ¡Cómo volvió Cristina! Hay otra interpretación
más perversa, más concreta, que voy a dejar para más adelante. Lo cierto es que el Estado tenía en sus manos la posibilidad de sacar dinero de la publicidad del fútbol, que es mucho dinero en cualquier parte del mundo, y lo resignó. Dijo no, con una sola excepción: Iveco. Y algunos empresarios que participaron de eso, porque acá... ¿Quiénes? Y, por ejemplo, ¿te acordás los camiones? Iveco. Iveco Iveco era el único que hacía publicidad. Era el único privado. ¿Por qué? Porque, y bueno, habría que... Está dentro de la investigación, porque era un gran negociado también. Iveco le pagaba con camiones al Estado Nacional, no pagaba con plata. Y los camiones, ¿a qué monto los compraba el Estado? Al mismo que compraba la lista de precios, vos, yo, cualquiera, cuando se compraban cientos de camiones, y por supuesto el Estado, si hacía una licitación, seguramente iba a conseguir a un precio bastante menor. Según un informe que publicó el periodista Alejandro Casal González en el diario La Nación el 15 de abril del 2015, la Auditoría General de la Nación, entre otras cosas, observó el programa Fútbol para Todos por el temita Iveco. Según Casar, la auditoría dijo que si Iveco hubiera abonado por los minutos en pantallas de acuerdo con la tarifa vigente en 2010, tendría que haber pagado 28.800.000 pesos. Pero solo pagó 7 millones, o sea, un 75,76% menos. El mismo día que salió la nota, le preguntaron a Aníbal por el tema y se volvió loco. Se dio a conocer un informe con respecto a Fútbol para Todos, que hay anomalías económicas con respecto al dinero. No hay ninguna anomalía. He visto ahí la tapa de La Nación, no hay ninguna anomalía. El Fútbol para Todos debe ser una de las cosas más simples de poder administrar porque tiene 5 movimientos. Entre otras de las cosas que dice el informe es la parte de Iveco, cómo se actuó respecto del Estado. Deben saber algo que el que escribió la nota ni siquiera tuvo la menor idea para analizarlo, que no le pertenece al Estado la publicidad de Iveco, le pertenece a la AFA, y por un acuerdo de palabra, que después se plasma en acuerdos escritos, la AFA le cedía ese espacio a el Estado Nacional, y que el Estado Nacional contrataba con alguna empresa que le sirviera, porque son tramos muy chiquititos. Ustedes son conocedores de los medios de comunicación y sobre todo de cuánto tiempo insume la publicidad, se van a dar cuenta que son pedacitos muy chiquitos que le sirven a determinados tipos de tareas, y en este caso Iveco los aprovechó muy bien, y que nosotros eso los transformamos en camiones que se entregaron a distintas jurisdicciones que permanentemente estamos comprando en el Estado Nacional, pero no es un derecho propio del gobierno por la compra de los derechos de la televisación. Quiere inventar una cosa que no existe, lo hemos dicho 40 veces, comenzando por la inoperante de Ocaña, que es la denunciante de este tema, y un chiquitito que le prestó la televisión un ratito para que diga esta barbaridad, y algunos que le siguen la corte a esta estupidez. Dinero que no llegó a los clubes, que se fue por financieras, publicidad que ni se vendió, camiones con sobreprecio. Pero esto recién comienza. No hay que olvidar que el Estado, además de pagarle a la AFA, en realidad a los dirigentes del fútbol y de la política, también se hizo cargo de toda la producción. En ese marco hubo toda una serie de contrataciones que hizo el gobierno nacional, desde cámaras para hacer los servicios de exteriores, periodistas. ¿Eso se licitó? Nada de eso se licitó, entonces por eso hay una malversación de recursos públicos. Se pagó incluso, por ejemplo, los derechos de los partidos de la selección. Vos recordás, el gobierno nacional pagó 10 veces más lo que después, por ejemplo, pagaba el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual ahí está muy claro el negociado que se había montado. ¿Cómo olvidar la categoría de estrellas que tenían los periodistas de Fútbol para Todos? ¿No se acuerdan cómo presentaron a los colegas cuando fueron al Mundial de Brasil, que eran casi más importantes que los jugadores? Pero si los privados no ponían plata, ¿de dónde salía el dinero que se llevaba la AFA y repartía entre los amigos? De los presupuestos de ANSES, de PAMI, de todas esas organizaciones que dejaron en banda a los argentinos por falta de dinero, porque el dinero estaba en la publicidad de lo que tenían que hacer esas organizaciones para los argentinos. Cada publicidad de PAMI o de ANSES en el Fútbol para Todos era pagada por PAMI o ANSES a la televisión pública. Hubo que elegir, atender a los ciudadanos o a la publicidad. Eligieron la publicidad. En fin.
Como decía el finado Grondona, todo pasa. La causa está determinado que Julio Grondona recibió una enorme cantidad de esos recursos, de esos pagos ilegales, en el FIFA Gate claramente, y aquí también. Lo que pasa que su fallecimiento prematuro hizo que, bueno, que la responsabilidad penal se extinguiera, pero yo creo que los fondos mal habidos debería el Estado recuperar. La denuncia del año 2014, hoy están en el banquillo de los acusados los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, en su rol de ex coordinador del programa de Fútbol para Todos, y el ex titular de la AFA, Luis Segura. También están Miguel Silva, secretario general del Fútbol para Todos, Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús, los ex dirigentes de la AFA, Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano, Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas Agremiados, y Natale Antonio Riamo, ex CEO de Ibeco, que renunció apenas salió la denuncia de Ocaña. Los directivos de la cooperativa Amigal, Jorge Galitis, ex directivo de Huracán, y Eduardo Almirante, y sobre Climafin, Carlos Dávola, ex presidente de Tiro Federal de Rosario. Todos ellos están acusados de defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos. Pero para el final, el postre. Quizás otros 1.200 millones de dólares. ¿Y si hubo algo más en el asunto de no permitir la publicidad en los partidos? Esto es lo que plantea Marcelo López Macía en su libro Cártel, que tuvo la gentileza de sintetizarlo para Planeta OB. 2008-2009, en los campos de juego del mundo de fútbol, aparecen las LEDs. Las LEDs son pantallas electrónicas, un vallado electrónico de 230 metros, detrás de los dos arcos a lo largo de toda la cancha, que reemplazan a los chapones, de acero o de aluminio. Entonces ya en lugar de poner algo estático se ponía algo dinámico, se ponía un video. ¿Qué dice el gobierno? No más publicidad privada, todo estatal. Entonces, esos partidos que codificados medían 4, 5, 6 puntos, pasan a medir Boca y River 25 o 30 puntos, porque todo el mundo lo podía ver y porque era una novedad, la primera vez que ocurría en años. Las empresas querían entrar y le decían por la puerta no. Por la puerta no, porque nadie ingresa, solamente publicita el Estado. Pero entren por la ventana, compren LEDs. ¿Qué hicieron? Cambiaron la forma de grabar los partidos. Empezaron a meter planos contra planos y siempre, prácticamente durante 60 de los 90 minutos, como telón de fondo aparecían las LEDs. Entonces le decían a las grandes empresas, a Coca-Cola, a Adidas, a Quilmes, te voy a dar una ráfaga. ¿Qué significa esto? Tu publicidad va a salir en un córner, después va a salir en mitad de cancha, después va a salir en un tiro libre. Y sobre el final del partido yo voy a cortar todos los pedacitos, te voy a decir, me debes 2 minutos. ¿Cuánto costaba cada segundo? El peor club, que era Arsenal, $100. Boca River, 250, $300. Hagamos este cálculo. Fueron 3.000 partidos entre principios del 2009 y principios de 2010, fin de 2015. Primera A, primera B, porque desciende Independiente, desciende River. La selección argentina, 3.000 partidos. Por 60 minutos, por 60 segundos, estamos hablando de 10 millones de segundos de publicidad que nos piratearon delante nuestro. Nos sacaron esos 10 millones de segundos. El erario público no recuperó nada y los dueños de las pantallas de LEDs, una empresa que se llama VHS Comunicación, de Horacio de Anuncio, tipo que fue síndico de Chicore, bastante opaco, se quedaban con todo. 100% de ganancia. Todo lo pagaba el Estado, nada lo cobraba el Estado. A lo largo de 3.000 partidos, 10 millones de segundos por $100, que era el piso, son 1.000 palos verdes. Varias veces Lázaro Báez. O bien, 2.000 palos verdes. Depende de lo que hayan cobrado. Se lo llevé a cientos de periodistas, de políticos, periodistas deportivos, periodistas de investigación. Nadie lo quiso, era un fierro caliente. Lo llevé a la justicia, tampoco pasó nada. Lo tiene la jueza Capuchetti, juzgado federal número 5, el que era de Ollarvide. Está Baño María, lo tiene el fiscal Stornelli, no pasa absolutamente nada. Un caso cinematográfico, un Watergate, para decir, bueno, con esto me cargo a Cristina. Hay un techo de cristal que no se puede pasar, que se lo puede bombardear y hacer algunos chichones. Pero ese techo de cristal existe. Cuando uno se lo choca 1, 2, 3, 5 veces, me podría dar varios ejemplos, finalmente se termina convenciendo. ¿Pasará algo? Yo creo que no. El Estado puso toda la plata. La justicia cree hoy que fueron 1.200 millones de dólares. Podrían ser muchos más. El cerebro de toda la situación fue Cristina Fernández de Kirchner, que saldrá impune de esto porque no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica. Igual, Mechera, no nos vamos a olvidar de vos.